El autosabotaje viene como un centinela a cuidarte de aquello que no sabes cómo va a ser. Te viene a cuidar de lo incierto. El decir sí a todo es como un costal sin fondo y ese costal lo termino cargando. Estoy autosaboteando mi propio bienestar. Sí es necesario parar y revisar qué es lo que está pasando y hacia dónde tienes que ir cambiando. Otra señal para que también mires qué está pasando contigo. ¿Qué ha sucedido que estés en ese punto de la vida en el cual le estás dando responsabilidad de tu vida a otros? Se le está dando el poder a una situación externa, cuando ese poder es tuyo. Tú decides todo el tiempo, tú decides en qué trabajo estás, tú decides qué actitud tomar frente a la vida. Hola comunidad de Hablemos de Chamba, este es un episodio más y hoy estoy realmente no solo renovada en energía, sino también contenta de compartir el set y este episodio con alguien que nos visita, Susana Ferrell. Bienvenida, Su, a tu espacio Hablemos de Chamba. Susana es administradora de empresas de profesión, coach certificada y de vocación también para mí. Fundadora y CEO de tu marca y de tu empresa. Detrás de todos estos logros, Su, ¿quién es Susana dentro de la vida personal o laboral? Bueno, Mili, primero gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar en este espacio con Gracias, tu Su. maravillosa audiencia y lista para poder compartir y aprender juntas también con tus preguntas. Gracias. Yo cómo me defino, una mujer afortunada, imperfecta, orgullosa de Me esa encanta. imperfección y yo creo que, ¿sabes qué? El otro día hablaba con una persona que me contrató para networking y de manera espontánea le dije que tengo la vida que quiero tener. O sea, me siento bendecida de tener Qué la vida chévere. que quiero tener. Qué chévere decirlo y sentirlo, sobre Totalmente. todo. O sea, afortunada de tener el esposo que tengo, mi familia, un trabajo maravilloso, que me gusta tanto que a veces me digo, y ahora, y encima me pagan por esto, digo, esto es ya la lotería. Así me siento y vivo en ese estado de gratitud. Qué chévere y qué bonito. Y justo creo que por eso también cuando conversamos y hemos tenido sesiones antes, me parecía importante que tú puedas compartir no solo quién eres y qué vienes haciendo, sino muchas herramientas que tú has ido compartiendo con personas, con líderes, porque creo que de eso se trata, de cómo nosotros hemos aprendido a llegar al punto en el que estamos, qué herramientas hemos usado o simplemente cómo usamos también nuestras experiencias para poder trascender de otra forma, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me parece crucial, que es el autosabotaje, Ujú. porque he visto a muchas personas y muchos líderes en general que tienen mucho talento, la verdad, pero que no cumplen sus objetivos, ¿no? Y que no llegan a desarrollar sus metas o no se sienten completos o completas. Y ahí entra el cuestionamiento de cómo inicia ese autosabotaje o cómo lo detectan, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia en la que de pronto hayas podido acompañar a alguna persona o también detectarlo, no sé, en ti misma, quizás como experiencia? Fíjate, Emily, que algo que he podido aprender y que es parte de esta imperfección que he aprendido a aceptar y a querer en mí misma, es la capacidad de conectar historias, situaciones de personas, luego las veo en un libro o en una película, en una conversación, y luego las conecto con las mías. Y ahí Mm, puedo activar la autoconciencia. Llevo 13 años como coach, me formé en Colombia ya hace bastante tiempo y no he parado. Y yo creo que en este rol de coach, para mí es como energía, me mm, motiva, me llena el alma. Y en esas conversaciones, el común denominador es el autosabotaje. Y el autosabotaje he aprendido a identificarlo y a verlo. Como primera instancia es el protector, porque te va a cuidar de aquello nuevo, donde tú estás viendo todos los escenarios negativos, pero no ves posibilidades todavía. El autosabotaje viene como un centinela a cuidarte de aquello que no sabes cómo va a ser. Te viene a qué cuidar de bonito lo eso. incierto. Mm, Y lo que hace es proteger el status quo de esas creencias que tú traes hace mucho tiempo. El tema con las creencias es que hay creencias que tú las has podido
adecuar e incorporar para ti como un salvavidas y un resguardo luego de algún suceso o trauma que te haya sucedido de niño. Usualmente vienen de niños. De hecho, Gabor Maté, que es un médico Ujú. húngaro, eh, tiene y escribe mucho sobre el tema de traumas, adicciones, se especializa en eso, en niños, adultos, jóvenes y adultos. Y yo lo escucho y él justamente comentaba esto, que el trauma es aquello, no exactamente lo que sucedió, sino cómo te hizo sentir esa situación incluso después de lo sucedido. Entonces, una manera de protegernos son las creencias. Y Mm, te cuento, por ejemplo, una historia. dale. Tenía una coachee y ella había sido líder, gerente muy jovencita, en una mesa y un entorno liderado por hombres. Y ahí la manera y la dinámica de trabajo, ¿cuál era? Gritos. Claro, Gritos, el que habla totalmente. más fuerte, el que va a escuchar, el que tiene que empujar para hacerse ver. Mostrar más Entonces, agresividad, imagino, ¿no? exacto, la agresividad era normalizada, incluso necesaria y hasta premiada. Wow. Y ella aprendió eso. Y luego va a una empresa, a otra empresa, y empieza a escalar, a desarrollar profesionalmente. Pero luego llega una empresa donde la cultura era muy distinta, era una cultura horizontal, de puertas abiertas, donde ya no era necesario gritar. Más bien su rol era otro, cómo facilito conversaciones que construyan, cómo movilizo a través de opiniones, capacidad de escucha a mi equipo de trabajo y pares para lograr metas del negocio. Pero ella sigue gritando, pues que lo que había aprendido. Es como prácticamente tener patrones que se van repitiendo. ¿Y sabes qué pensaba mientras que te escuchaba? De hecho, hay muchos dolores en nuestra vida que los normalizamos Ujú. porque los hemos aprendido, ¿no? Porque el autosabotaje probablemente puede esconderse detrás del perfeccionismo, ¿no? Así es. O detrás del cumplir ciertas cosas o defenderse de ciertas personas o sucesos. ¿Cómo detectarlos? O sea, ¿cómo? Yo creo que algo que me ha sucedido es que probablemente mis experiencias me han ayudado a revisar cosas que tenía que trabajar en mí, pero porque ya me estaban doliendo demasiado. O sea, ya era Ujú. algo que me fastidiaba, ¿no? Y que de repente o bien se mostraban a través de mi cuerpo o se mostraban a través, no sé, de mi trabajo, de mi día a día, pero tenía que llegar, pues, a ese punto máximo como para decir: "Okey, esto no está bien", ¿no? O sea, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo cambio esta Ujú. actitud? ¿Cómo voy lidiando con esto? Pero si hay personas que quizás tienen poco nivel de autoconocimiento, ¿cómo pueden hacerlo, no? ¿Cómo ir hacia ese camino? Y justamente el camino es ese, el autoconocimiento, el poder del autoconocimiento. Lo que ocurre con este camino, y es una travesía, es que muchas veces no nos gusta transitarla. Literal. Es incómodo mirar lo que no nos gusta de nosotros, es No nos incómodo gusta estar con mirar, nosotros mismos, ¿no? exacto. Mira, si tú observas, y un poco lo comparto para que la audiencia lo considere, cuando estés en un grupo de gente, observa la dinámica. Es muy raro que hayan silencios porque son incómodos Ujú, y nadie quiere nada incómodo, todo quiere lo cómodo. Entonces dices algo que hasta puede estar desarticulado con el hilo conductor de la conversación, pero por decir algo lo vas a decir. ujú, Esa incomodidad te está protegiendo o esa comodidad te está protegiendo de algo que no estás viendo. En la medida que tú reconozcas tus talentos, en qué brillas, qué haces muy bien, qué es aquello que hace que tus ojos brillen, y que aprendas a potenciarte desde ese lugar, ya es el primer paso para empezar a autoconocerte. Yo recuerdo en mi época corporativa, a mí me decían, tú eres muy buena vendiendo. Yo estaba en recursos humanos. Y para mí la palabra vender era la palabra pues prohibida, pecado. ¿Vender qué? No me voy a vender yo, no. Y yo ahora vendo. Pero ¿qué pasaba? El concepto de la venta la había satanizado. Estaba mal visto. Totalmente. Pero Mm, por mí, no por los demás. Entonces, el primer paso para llegar a identificar esos autosaboteadores es que te conozcas, pero no desde la escasez, sino desde la abundancia, en que eres mm, bueno, que haces más rápido que los demás.
¿Por dónde van tus talentos? ¿Qué dice tu historia? Tú sabes que para hacer el forecast de los presupuestos, Claro, ¿qué en miran? El las empresas, histórico. totalmente. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, Ujú. cuando sientas dudas, mira tu historia, mira tu histórico. A ver, si miro el background que tengo, todo lo que he podido lograr y he capitalizado y aprendido con lo que me ha costado, ¿tengo o tengo probabilidades si hago un forecast? Y la mayor parte de veces vas a decir que sí. Y qué potente lo que dices, porque muy pocos tratamos de recordar o vamos hacia atrás para revisar cómo voy a caminar de ahora en adelante. De hecho, también me has hecho recordar que yo soy psicóloga de profesión, pero cuando estaba estudiando psicología tenía un profesor que hacía las veces como de terapeuta, ¿no? Ujú, Porque él decía, si ustedes son psicólogos, tienen que primero ser psicólogos de ustedes mismos. ujú. Y algo interesante que pasó en mi caso fue que, de hecho, hacíamos nuestras propias historias clínicas, ¿no? Y revisábamos desde, no sé, pues, quiénes eran nuestros padres, cómo había sido nuestra historia familiar y demás. Y este psicólogo se volvió muy amigo mío. Y al terminar casi la carrera, él fue quien me propuso, oye, ¿y si haces tu tesis enfocada a ti? A todo lo que tú Wow. sientes que en la vida podrías revisar y probablemente acompañar, tratar, ¿no? Tú sé tu propio paciente. Para mí fue espectacular porque me hizo desde estudiar literalmente cómo había sido mi vida, mi historia, la parte técnica para entender, ¿no? Toda la historia familiar como tal y finalmente sentirme orgullosa el día que expuse de todo lo que había logrado y cómo había revisado no solo mi historia, sino cómo estaba llegando ese camino de sustentar algo que era lo Ujú. más importante en ese momento de mi vida, ¿no? Pero sí me sirvió para luego poder salir a un paso adelante y poder ayudar y acompañar también a otras personas. Y qué potente ahora hacerlo en la parte laboral. Muy pocos lo hacen y muy pocos también revisan algo como que es importante. Yo veo en muchas empresas líderes muy talentosos, gente muy talentosa, pero que esa parte que realmente acompaña el talento técnico hablando, no conecta con la parte emocional. Ujú. Y tienen sobre la mesa a veces, desde un directorio hasta de trabajos de proyectos en equipo, reacciones que lamentablemente pues pueden hacer que no logren objetivos o que desarrollen metas internas, ¿no? Imagino que tú has visto y has acompañado o acompañas incluso a mucha gente dentro de estos procesos también. Exacto. Y lo que comentas requiere valentía. O sea, haber mirado tu historia y encima la llevó como tu tesis, wow, ya te llevó a otro nivel de valentía, aceptación, amor propio, porque si no entiendes y aceptas y honras tu historia, no vas a poder aceptar tu presente. Y esa historia tiene partes dolorosas, es verdad, pero cuando aprendes a verla con ojos de aprecio, de aprendizaje y sobre todo de aceptación y empatía, porque tiene que ver con nuestros padres. Y nuestros papás han hecho lo que han podido con lo que han tenido, y eso incluye lo que ellos creían que estaba bien, que no siempre era para todos. Sin embargo, cuando lo miras Ujú, con esa perspectiva, empieza el proceso de sanar totalmente, para poder entenderte y aceptarte de manera integral y desde ahí poder avanzar y mirar esos retos con otros ojos. totalmente, ¿no? Y eso es como parte del autoconocimiento. Para mí la empleabilidad me queda clarísimo que parte de ahí. Mucha gente que empieza hasta a hacer su currículum y que, oye, ¿por dónde empiezo ya? Antes de que armes hoja y lápiz o en la computadora, lo que fuera que quieras armar tu CV, empieza primero revisando tu historia, ¿no? Empieza Ujú. revisando quién eres, qué te gusta, desde tus hobbies, tu propósito. Y sabes qué es la parte más buscada ahora en términos de empleabilidad, porque es muy fácil ir y pasar una entrevista, entre comillas,
Pero la gente empieza siempre armando su CV, ¿no? Y muchos te buscan, oye, ¿puedes revisar mi currículum y Ujú. darme algunos tips Sí, para, ¿no? O claro. al momento de mi entrevista, cuando me preguntan quién eres, ¿qué puedo decir? Ya, es muy cuestionado porque sí, definitivamente el terminar como encontrando tus talentos, tus habilidades, hasta también tus propias frustraciones, quizás Así es. no es muy normal, ¿no? No es que estemos entrenados para hacerlo, ¿no? Y si tú tendrías que sugerir algunas herramientas Ujú. para poder, no sé, llegar a ese, no solo autoconocimiento, sino también revisar tu historia sin que la vuelvas a vivir, porque eso también puede pasar, ¿no? O sea, hay gente que Claro. retrocede para nuevamente sufrir porque el cerebro literal es así, ¿no? O sea, tú recuerdas cosas y vuelves a reconocer emociones de ese momento. Pero ¿cómo puedes controlar o llegar a ese equilibrio que te ayude a ver tu parte más profesional o personal? De hecho, hay 2 herramientas importantes, ahora que hablas del currículum, Ujú. que creo que va a ayudar. Lo primero es hacer tu mapa de la historia de vida, o Life Journey Map, lo usamos en los talleres en la parte de autoconocimiento. Claro. El Life Journey Map, o la historia de tu vida, lo que te va de es, elige 5 momentos claves de tu vida, pero no los clasifiques por positivo y negativo, pero Ujú. sí momentos importantes que tú sientes que han sido puntos de inflexión. Ok. Una vez que tú los identificas, le vas a dar un peso, o sea, qué tan satisfactorio fue o qué Ajá. tan bajito. Y todavía no hablamos ni positivo ni negativo, simplemente cómo te impactó Ok. ¿Cómo tú lo estás viviendo en ese en momento? ese momento, Ok. no la Mili de ahora, la Mili de ese momento cuando le ocurrió ese suceso. Te voy a dar un Ujú. ejemplo. Cuando yo tenía 12 años, mis papás tenían problemas económicos muy duros. Siempre fueron emprendedores. Y tuvimos un problema y pues, perdimos la casa. Yo tenía 12 años. Y en mi historia de vida siempre lo pongo. Fue un momento doloroso que me impactó cuando Claro. recuerdo eso. Y yo solita me dije, yo tengo que sacar a mi familia adelante. Nadie me lo pidió. Yo solita me conté la Te historia pusiste la meta. y la siguiente década y más años, yo misma era. Pero me di cuenta de eso mucho después, Claro. porque pensé que ese era el camino. Entonces, cuando haces este ejercicio, ubicas momentos de ese tipo y vas a conectar cómo te sentiste en ese momento. Yo estaba devastada en ese momento, Mm. porque lo que es seguro, un lugar donde dormir, ya no lo iba a tener. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero ese temor para mí fue un gatillador para avanzar. No me permití bloquearme. O sea, no puede ser, porque eso lo vi como ejemplo de mis papás. Ellos siempre salían adelante como sea. Y es un ejemplo que no me lo decían. Lo vi y lo observé. Y dije, es lo que me toca hacer. Una vez que haces tu ejercicio, Ujú. identifica cuáles son esas habilidades que se repiten a lo largo de los 5 eventos. Y tú sabes que esa es una de las cosas que a mí probablemente más me ha costado, identificar mis habilidades. Un mentor me ayudó identificando las cosas que me habían hecho feliz Ujú. en algún momento de manera personal y profesional y luego cómo es que yo había logrado hacer esas cosas que me habían hecho feliz. Entonces ahí identificaba mis habilidades, pero para las personas no es muy común identificar sus habilidades como tal, ¿no? De hecho, en las entrevistas tú las escuchas, siempre dicen las mismas, ¿no? Trabajo en equipo, proactividad, ¿no? Claro, y luego dame un ejemplo, a ver, ¿no? Y es, a ver, aterrízame Exacto, esa fortaleza. Y exacto. tener esos episodios de vida te van a ayudar a que se hagan visibles. Por Ujú. ejemplo, si han habido momentos de poca satisfacción, pero has seguido avanzando, habla de la resiliencia, de tu Mm. capacidad para lograr objetivos, de tu capacidad para activar la empatía y fortalecerla a lo largo del tiempo, aún con lo que te sucedió. Vas a ver a quiénes ayudaste, a quiénes no. Tu valentía para levantar la mano y pedir ayuda o para organizarte. Entonces, identifica fortalezas, 5 y luego 3 oportunidades de mejora. Ok. Y con eso tienes por lo menos un primer borrador de una mirada sobre ti mismo. Pero no porque se te ocurrió, sino porque la has registrado y documentado en esta línea de tiempo. Y recomendado hacerlo lápiz y papel, Sí, ¿no? dejen por favor la laptop, PowerPoint, no. Tal Papel y cual. lápiz trae colores
que sea tu momento, pon tu música y empieza a hacer el ejercicio. Y lo curioso es que cuando lo haces más de una vez, los sucesos que vas a ir detectando cambian. No siempre son los mismos. Algunos sí y otros van a ir variando. Depende en qué momento estés. Esa es la herramienta número 1. Ok. La número 2 es el Ikigai. Sí, me encanta esa palabra. El Ikigai, que es esta herramienta, una filosofía japonesa que nació Me en encanta. Okinawa, y donde justamente vas a poder trabajar diferentes intersecciones que hablan desde tu pasión, que es aquello que te encanta hacer, junto con tus habilidades, hobbies y habilidades, o aficiones y habilidades. Esa es tu pasión. Luego viene tu capacidad de vocación, es decir, cómo Mm, voy a conectar esta habilidad que tengo, pero además le hago un bien a este mundo. ujú. Luego tienes, y si además de eso me pagarían por eso, y fíjate cómo Qué, le vas dando qué rico, forma qué a este chévere, círculo claro. virtuoso donde tú unes las intersecciones Ujú. y llega tu Ikigai. El Ikigai lo que hace es te da sentido a muchas cosas. Te va a permitir tomar decisiones, decir a qué le digo sí y a qué le digo no. ¿Va en línea con mi Ikigai, que es como una brújula de vida, o no? Ujú. Tus redes sociales, tus redes de contacto, las personas que te rodean, ¿de quién te quieres rodear? ¿Va en línea con tu Ikigai o no? Te facilita la Mm, vida porque te da foco. totalmente. Y mira, hemos tenido también justo un invitado que me dejó muy grabada esta filosofía de vida porque la abuelita de él pertenece a Okinawa. ¡Ay, Okinawa! Y Justamente es él la ciudad donde nace el Ikigai. tal cual. Y él viajó a Okinawa porque quería un poco conocer la filosofía de su familia. Fue como muy bonito porque conectas Claro. desde algo que muy pocas personas lo interiorizamos o simplemente no lo trabajamos. Y yo te escuchaba y decía, estamos revisando herramienta por herramienta. Esto lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestra chamba, cualquiera que tengamos, desde planificar algo muy simple hasta planificar algo muy complejo, pero qué poco tiempo nos damos nosotros para hacer ejercicios de este nivel con nuestras vidas, que es lo más importante. O sea, lo demás puede girar afuera de nosotros, pero hacia adentro los únicos responsables somos cada uno, ¿no? Y Así qué, es. qué interesante tener estas herramientas bien mapeadas, lápiz y papel, colores, tú le has aumentado para darle un poco más de vida, Sí, para que lo disfrutes, porque por sí tal no es cual, fácil. Entonces digo, si no va a ser fácil, ya por lo menos que mi entorno y mi ambiente esté lo más bonito posible para tal que lo cual, pueda transitar y lo pueda disfrutar. tal cual. ¿Y le agregarías algo más? Yo creo que una cuota de aceptación, porque hacer eso no es sencillo, puede Mm, traer dolor, pero entender que el dolor también te trae un mensaje, se está mostrando para decirte algo. Y Mili, yo veo muchas personas que todo el día solo quieren correr para evitar sentir. Se puede confundir incluso, ¿no? Mira, no hay emociones buenas y malas. Todas las necesitamos para poder conectar con nosotros y con los demás. Ujú, Pero muchas veces clasificamos. Yo solo quiero sentir felicidad, yo solo quiero estar totalmente plena, quiero sonreír todo el tiempo y que ujú, todo está bien. Pero no, pues, humanamente eso no es posible. Necesitas sentir las otras incómodas. Y como yo las guardé en una cajita y no las quiero sentir, solo me voy a enfocar en estas. Y si no me siento así, no importa, me voy a forzar a sentirme bien, pero estoy perdiendo de vista la información que esas otras emociones me están trayendo por alguna razón, de protección, de preservación, de lo que fuese. Y tengo que aprender a entenderlas, a aceptarlas, a leerlas. Entonces, la aceptación yo creo que es una cuota importante en el camino del autoconocimiento, porque habla del amor. ujú. Y qué chévere esa palabra, Su, porque a mí me acompañaba en esta etapa en la que estaba un poco complicada con mi pie y que de hecho no podía tener mis actividades Mm. normales y me costó aceptar.
que cambié desde el ritmo de vida hasta renunciar a algunas actividades, aceptar ayuda también, qué importante, pero la palabra aceptar sí es, creo, para mí crucial y trascendental en procesos de crecimiento personal, ¿no? Y que te ayuden también a ver otro enfoque dentro de tu proceso de crecimiento. Muchos hablamos, por ejemplo, del agradecimiento, Ujú. que también a mí me encanta, ¿no? La gratitud me parece una palabra, pero que trasciende a una acción muy potente. Pero el aceptar no es algo que se hable y que sea muy común, sobre todo la parte más dura de los procesos, ¿no? Por más difíciles que sean. No es normal, no es normal y a veces no lo detectamos porque creo Ujú. que estamos también como en ese piloto automático, ¿no? Y qué difícil es recibir a veces información hasta de tu propio cuerpo, como lo que en algún momento me ha pasado a mí, que mi cuerpo me dice, ya, para, porque estabas en piloto Ujú. automático y necesitabas revisar nuevas actividades, revisar nuevos horizontes, no sé, darte un espacio para ti desde otra forma, ¿no? ¿Cómo la gente puede detectar también ese piloto automático? ¿Cómo podemos reconocer que de repente sí estamos en ese piloto automático? Cuando no dejas de correr, cuando te incomodan las pausas, cuando nos decimos que somos multitasking. Ujú. Mira, la otra vez estaba una entrevista que le hacían a Matt Damon con, ay, bueno, el otro actor que no me acuerdo cómo se llama, el que era pareja de J-Lo. Ah, ya, esto. Uy, no me acuerdo tampoco. Ya bueno, él, a los Él, de dos. todas maneras. Y comentaban, han hecho una película que se estrenó en Netflix hace un par de meses, comentaban que las películas hoy, y él renegaba, estaba molesto, estaban diseñadas para que la gente vea el celular y la película al mismo tiempo. Porque nadie, o por lo menos la mayoría de personas, ya no solamente ven la película, estamos en el celular El celular, haciendo otras cosas. es verdad. Entonces, yo creo que una señal puede ser cuando hagas una sola cosa y te incomode, ya, tienes que parar. Cuando estás haciendo algo y quieres parar y no quieres porque tengo que buscar hacer algo, tengo, por ejemplo, hay una coachee que me dice, no puedo tener mi día pijama. Yo amo los días pijamas. Literalmente no haces nada en pijama, solo miras el Totalmente, techo ¿no? y ya está. Es más, el día pijama es un sueño. ¿Sí o no? Me dijo, no puedo, porque ya estoy pensando qué tengo que hacer. Voy a lavar la ropa, voy a echarle agua a las plantitas, No. y todo el día estás operando, operando, operando. Entonces son señales de que tienes que parar. Cuando parar para ti es no hay forma, Mm, quiere decir que es momento de escucharte. sí. Esa es una señal. Y tu cuerpo de todas maneras te lo va a decir en algún momento. O sea, creo que tienes también que detectarlo, ¿no? Probablemente yo justo pensaba este año, empecé con una energía así increíble, full, y mi cuerpo en algún momento me dijo, para, porque quizás el año pasado no había estado escuchando algunas llamadas de atención, pero sí es necesario como a veces ese parar y revisar qué es lo que está pasando Exacto. y hacia dónde tienes que ir cambiando. Porque me he dado cuenta, no sé si de repente es un tema muy común, yo creería que sí, que las personas vivimos de hecho en piloto automático y si a veces nos toca parar, hasta nos creamos el trabajo y no disfrutamos el momento. La persona está acá, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos conversando. Sería totalmente distinta nuestra conversación si una de las dos estaría entre conversando y revisando el celular, entre Claro. O conversando y tomando contestando notas, o ¿no? Ah, tomando espérate, ¿qué nota, ¿no? dijiste? O entre conversando y no sé, pues estoy chequeando qué está pasando a nuestro alrededor. Sería Claro. totalmente distinto porque no disfrutaríamos de nuestro espacio juntas, ¿no? A mí eso se me ha quedado grabado hace mucho tiempo. Escuchaba una charla de estas que nosotros hacemos de mujeres dentro de la Ujú. minería. eh, una directora de recursos humanos en ese momento mencionó que ella había aprendido a estar presente en el momento. Y estar presente en el momento significaba que lo que está haciendo en ese momento
lo disfrutaba al 1000% y lo que pasaba alrededor no tenía cabida. Una vez que terminaba eso, empezaba con otra cosa y había aprendido a disfrutar su vida de otra forma. Y me encantó porque resonó conmigo y me hizo cuestionarme, ¿no? Realmente yo disfruto de las cosas que hago Ujú. y me siento feliz y empezó a cambiar un chip en mi cerebro de decir, ok, yo soy, por ejemplo, enemiga de estar en una reunión y revisar el celular. Ujú. Yo siempre dejo mi celular a veces hasta para el final del día, intermedios, qué sé yo. De hecho, mucha gente me dice, oye, ¿me responderás de acá en Navidad? Pero claro, todo tiene su momento, Así todo es. tiene su etapa, todo tiene su pausa, ¿no? Y creo que lo que tú has dicho de cómo identificar que estás en ese piloto automático, también me parece válido de revisar cuáles son aquellas acciones que probablemente te están frenando o impulsando para que estés en eso, ¿no? Exacto. ¿Hay algún cuestionamiento también de la sociedad de por qué no estás en ese piloto automático? No sé si tú lo has escuchado, ¿no? Claro. No sé, he tenido gente que a veces escucho que le dice a otra persona, hoy te veo relajado, ¿no? Y como que la gente premia el hecho que te quedes trabajando hasta las 3 de la mañana. La gente premia que no salgas a tu hora, que salgas 8 de la noche, 9 de la noche. La gente premia que estés sentado, no sé, pues desde antes de tu horario de entrada y que hagas sobre tiempos. Sé que es muy cultural, sé que es muy de Latinoamérica, también quizás de algunos países, pero en el cerebro sucede algo que no necesariamente te ayuda a sentirte bien Ujú. personal y emocionalmente, ¿no? ¿Tú qué recomendarías ahí para los líderes en este caso y para las personas también quizás que están involucradas en ese sistema de un premio inadecuado para mí, ¿no? Sobre todo, yo creo que ahí el mensaje tiene que ver, Mili, alinear el contenido y la narrativa con las condiciones reales de la cultura. Si yo como líder le digo, no, ustedes trabajan de 8 a 6, de ahí por favor, los quiero desconectados, en vacaciones nunca contesten, ya. Van a haber dos cosas. Uno, que como líder yo debería hacer lo mismo, porque ellos no van a captar solo lo que diga, sino lo que ven. Ujú, Y dos, que si la empresa y mis clientes me siguen llamando, esperando que los conteste en horarios fuera del trabajo, es un poco contradictorio. Es como que si el líder quiere hacer su propio mundo de él y su equipo, sabiendo que todo el resto opera distinto. Entonces tampoco es tan real. Sin embargo, a pesar de que puedan haber contradicciones culturales en ese momento, lo que sí puede hacer el líder es conversar con ellos y mostrarles el contexto en el que están. ujú. Ser honesto y abrir una conversación con relación a eso porque también agota al equipo. Sí, miren, culturalmente estamos aquí, ideamos estar por allá y hoy yo quiero co-crear un espacio de este tipo. Hagamos lo que esté en nuestras manos y también empecemos a implementar nuestros no negociables que nos den equilibrio de vida-trabajo. Y empiezan por ahí, con una conversación y algo que puedan negociar. Por ejemplo, si sé que mi negocio tiene que estar totalmente abierto 12 horas, pueden haber turnos de trabajo con los equipos del trabajo. Ya, yo me encargo lunes y jueves, tú el resto de días, pero cerramos celular el resto del equipo. Ya no tienen que estar todos, pero sí uno. Y también ese reto también puede fomentar y crear una oportunidad. Una crisis, un problema también te ayuda a ser creativo, ampliar Ujú. perspectivas y ver de qué otra manera colaborativa nos podemos dar la mano entre todos. Entonces ya no se convierte en una lucha de una sola persona, sino del equipo completo. Totalmente. Y le aumento ahí también, desde la parte del equipo, yo te escuchaba y decía que qué interesante que un líder tenga como muy organizado esto para que el equipo tenga salud mental y desde la parte del equipo aprender a decir no. Eso, los límites. Es difícil. Sí. Hay mucha gente que no lo puede hacer, que no lo logra incluso, hasta el final de su carrera y que para ellos es como una cuestión de, no sé si algo interno
de respeto hacia ellos, no sé, pero creo que se malinterpreta el decir no, el poner esa barrera con sí tengo que hacerlo, debo hacerlo, se disfraza, ¿no? Así es. Y tiene que ver con el autosabotaje, no poner límites. Claro, me El decir imagino. sí a todo es como un costal sin fondo, ¿no? Digo sí a Ujú. todo y ese costal lo termino cargando. Estoy autosaboteando mi propio bienestar. Estoy dejando de abordar otros planes por cubrir estos a los cuales les dije que sí. Cuando si hubiera dicho que no, me daba foco, energía para diversificarlo en proyectos que en los cuales sí necesito y quiero aportar. Entonces, el autosabotaje disfraza muchas cosas. Totalmente. Y no te permite incluso hasta desarrollarte tú mismo y a tu equipo. Lo pensaba ahorita cuando nosotros que trabajamos en recursos humanos, vemos mucho el desarrollo del equipo, la gestión del talento, le llamamos, ¿no? Y en esta gestión del talento hay como herramientas importantes, una estrategia crucial, que si tú eres líder tienes que Ujú. desarrollar a la persona que probablemente más adelante o sería tu sucesor o te acompaña a tomar en conjunto esas decisiones de liderazgo importantes. Pero ¿qué pasa? Que a veces el líder si no sabe decir que no, le cuesta también desarrollar al otro por temor y para rematar, yo creo que se le hace difícil aprender a trascender desde su autenticidad. Entonces son tres cosas que van sumando y que a veces hacen que las personas no se sientan felices en su trabajo. A mí me cuestiona mucho cuando me levanto y yo desde hace mucho tiempo he aprendido a meterle cosas así de energía a mi vida, ¿no? Cuando Ujú. venía camino acá para encontrarme contigo, desde una canción así que me meta, pero adrenalina, que me meta energía, que me meta felicidad, hasta una lectura bonita, ¿no? Cosas que te llenen. Pero si tú te das cuenta, no es el común denominador de la gente que te encuentras en la Ujú. calle, que llega a su chamba. O sea, ves a la gente que está manejando, renegando, se gritan. Tú llegas a tu chamba y yo llego a mi trabajo y siempre saludo, ¿no? Buenos días, buenos días. Hay gente que ni siquiera te contesta el saludo porque está en su mundo, Mundo. porque está metido de pronto, no sé, en sus problemas personales, profesionales. Tú te preguntas ahí qué está sucediendo, ¿no? De hecho, uno de los autores ahorita que te comentaba esto, que habla sobre eso es Víctor Coopers, ¿no? Que te ayuda Chévere. como a detectar cuál es aquella actitud que tienes que desarrollar ante la vida para poder hacer que la vida te devuelva de acuerdo a la actitud en la que tú la miras. Ujú. Pero es difícil, porque son muchas cosas alineadas que no te permiten desarrollarte como persona y como profesional. Y al final pensamos que definitivamente no tengo oportunidades por culpa de algo externo, ¿no? De mi jefe, de mi entorno, de la situación. Las has escuchado de todas maneras, de que en las empresas, tú que acompañas a mucha gente y muchas empresas, habrás escuchado, yo no tengo la oportunidad de crecer por, siempre hay un por, Exacto, hay un por y estás en siempre. modo queja o a la defensiva. Son ellos y yo no. Y ahí esa es otra señal para que también mires qué está pasando contigo. ¿Qué ha sucedido que estés en ese punto de la vida en el cual le estás dando responsabilidad de tu vida a otros? O sea, le estás dando el poder a una situación externa, cuando ese poder es tuyo. Tú decides todo el tiempo. Tú decides en qué trabajo estás. No es que, llegó la varita mágica y acá estoy sentado y me quejo. No, tú decides llegar todos los días a tu trabajo. Tú decides en qué empresa estás. Tú decides qué actitud tomar frente a la vida. Tú decides qué matrimonio tener. Tú decides la calidad de las relaciones con la gente que te rodea. Tú decides a qué le dices sí y a qué le dices no. Todo el tiempo estamos decidiendo, pero el estar en piloto automático te frena justamente esa pausa para darte cuenta y generar esta palabra en inglés que es accountability, que es esta responsabilidad, aceptación, el hacerte cargo de tus propias decisiones.
Mira, justo estaba con una coachee que le pasó algo al revés. Ella me dice, me junté con tal, con mi jefe y con estos pares, y yo no sé qué ha pasado, que todos han cambiado. Y eran como 6 personas. Ajá, todos han cambiado. Sí, no sé, y todos han cambiado. Están mucho más buenos, me escuchan, me ven distinto. Ujú. Y empezamos a retroceder. Mm, Y yo, ¿tú crees que los 6 han cambiado en un mes? No, 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 pues. ¿Quién crees que ha cambiado? Yo, me dice, y empezamos a hablar. Su actitud era otra, sino que ella lo ve en el reflejo de otros. claro, Entonces, qué qué importante es, qué potente. potente, ¿no? Hasta que dije, no, no son los 6 que han cambiado al mismo tiempo en un mes. Imposible, Es la verdad. imposible. Eres tú, que has decidido ver la vida con otros ojos, que has decidido entender a esas personas desde la empatía, ya no desde la queja. Entender que cada uno es un mundo, trae sus propias creencias, sus propios dolores, sus propios temores. En una mesa tú ves egos, temores, rencillas, pero son sus historias que no tienen que ver contigo muchas veces. Entonces es saber, por ejemplo, en una mesa de negociación, Ujú. ¿qué rol quiero asumir? ¿Quién quiero ser en esta conversación? ¿Cuál va a ser mi indicador de éxito para saber que realmente abordé la conversación como yo quería, pero sobre todo me enfoqué en lo que está en mi control gestionar, que soy yo? Y que es súper crucial, súper crucial. Tengo una pregunta que ya es un poco más personal. Yo Nada, mientras que claro. de hecho te escuchaba y escuchaba las anécdotas, es difícil acompañar a gente desde tu rol de coach con tantos, no sé si dolores, pero sí problemas que a veces sí son visibles o no. ¿Cómo tú así decidiste quedarte en esa parte de acompañamiento? Esto está saliendo como un extra a lo que Me hemos encanta, me conversado. encanta. ¿Sabes qué? Me encanta lo espontáneo. Muchas Sí, a mí veces, también, la muchas verdad. veces en un taller pues hay todo un guión, ¿no? Sí, Pero la lectura de tu audiencia, yo puedo ser con mi guión perfecto, pero si mi audiencia entendió la cuarta parte de lo que dije en el guión, ya está, se reformula en el acto. Eso me gusta. Así que bienvenida a tu pregunta. Cuando me formé como coach, yo dije, ay, va a ser hermoso, porque vi la punta del iceberg. Esto es hermoso, acompañar a la gente. Pero luego me di cuenta que no se trataba de ellos, se trataba de mí. Y fue el proceso formativo más doloroso que he tenido. Lloré todo el año, wow. escarbé en cosas tan incómodas sobre mí misma que nunca quise ver. Porque yo decidí vivir feliz en la ignorancia. ¿Sabes que la ignorancia te da felicidad? Porque no sabes. Como no sé Literal, y como no veo, claro. la paso bomba. Conmigo no es. Y así me la pasé mucho tiempo, pues. Y cuando te formas como coach, el proceso Ujú. empieza contigo. Entonces ya no había escapatoria. O me miraba o me miraba. Y me miré todo el año. Y desde ahí aprendí a aceptarme. Entonces, por eso es tan importante que en la formación te veas tú. Tú tienes que trazar un proceso de coaching para luego, a partir de tu propia historia, acompañes a otros. Y ahí hay coherencia. Claro, y tu trascendencia también es de otra forma, desde tu experiencia, tu conocimiento y tu propia revisión de vida, ¿no? Exacto. Y ahora también en todos estos años he aprendido, se afinan muchos sentidos, tu capacidad de observar, de Sí. entender el lenguaje De no hecho, verbal. eso veo en ti. Tú eres muy observadora y sobre todo eres muy sensible para detectar las emociones de las personas. Súper sensible para hacerlo. Y eso es por el entrenamiento, Es el imagino, entrenamiento todo el constante. tiempo. A veces llegaba, ¿no? Por ejemplo, llegaba un coachee y llegaba así sentado. Bueno, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar el día de hoy? Ya habíamos empezado, ¿no? El programa. Em, no, no tengo nada que contar. ¿Sí? Todo, cómo te fue en la semana? Todo bien, todo bien. Em, dije, ¿qué es eso que no te deja dormir? Y ahí bajo los brazos. Bueno, en verdad, no hablo con mi hermano hace 3 años. Y eso ya no me deja dormir. Wow, qué fuerte. Y empezamos a hablar la conversación, Mm, pero también en el camino me he dado cuenta
que hay personas que el coaching no los va a ayudar, sino la terapia, También. porque hay dolores del pasado recurrentes que se convierten en anclas y que afloran en la sesión. En la primera te vas a dar cuenta. Le dije, lo tuyo es terapia. El coaching es para mirar del presente al futuro, entender y aceptar tu presente para cambiar el futuro. Por eso es más cortito. La Ujú. terapia es revisar tu pasado para empezar a sanar. Y eso toma más tiempo. Entonces también hay un grado de responsabilidad en los coaches de discernir y mostrar el panorama completo al coachee, Ujú. porque lo primordial es su bienestar. Totalmente. ¿Y cómo diferenciar? Porque para mí ya tener un coach dentro de la vida es una estrategia. A mí me encanta esa palabra porque la aplico mucho en mi vida y la aplico mucho en mis proyectos y ando siempre viendo cuál es ese retorno, cómo planear, cómo hacer esto a corto, mediano, largo plazo. Lo he aprendido en la chamba actual en la que estoy. Pero de esa misma forma, uno tiene que revisar en su vida también qué personas te acompañan para hacer probablemente ese planeamiento. ¿Cómo diferenciar qué necesito en mi vida? ¿Un coach, un mentor? Porque tú eres coach y también eres mentora, Sí, certificada totalmente. Entonces, ¿cuál es esa diferencia y cómo tomarlo en algún momento de nuestras vidas específicamente? mira, por ejemplo, el coach lo que te va a ayudar es a resolver un problema, a desenredarte con Ujú, preguntas abiertas. El coach no te va a decir qué hacer, el coach no te va a juzgar, no te va a dar consejos. El coach lo que hace es hacer preguntas, va a hacer indagación, va a hacer cuestionamiento desde un ujú, espacio seguro para que tú encuentres tus propias respuestas. Y es incómodo, porque esas preguntas movilizan. Hay silencios incómodos y no se van a romper hasta que tú respondas algo, por ejemplo. Pero son para que te revises y te veas. Veas esos puntos ciegos que tú sola no estás pudiendo ver, pero que el coach te ayuda a hacerlo. ujú, La mentoría es distinta porque es a partir de un grado de expertise, es que tienes un mentí. Entonces, por ejemplo, yo he tenido mentís para consultoría. Tengo 8 años como consultora y yo quiero empezar a abrir mi negocio de consultoría. Listo. Un mentor para que te cuente cuál es su camino, cuál puede ser un atajo o contarte la historia, pero de manera más directiva, con el 1, 2, 3 más claro, customizado a la historia del mentido, lo que él necesita. Pueden haber preguntas abiertas, algunas herramientas de coaching, por supuesto, pero va a depender también de la capacidad de gestión del mentor y también de su formación. Pero si no, es más transmitir esa expertise al mentí. Y es más directivo, porque yo te voy contando la ruta. En el coaching es distinto. y es así como puedes un poco diferenciar qué necesitas, porque probablemente en qué etapa de tu vida también estás o qué cosa quieres, no sé, si solucionar o acompañar, es que tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y el Exacto. coach sí me pareció algo importante que tú dijiste, tiene la responsabilidad de poder luego orientarte porque hay cosas que ya un terapeuta profesional, imagino, te va a tener que acompañar dentro de tu proceso de vida, ¿no? Yo eso sí lo quería mencionar ahora porque hay mucha gente que pregunta, ¿no? O sea, necesito ayuda, quiero un coach. Ya, pero ¿cuál es ¿Cuál aquella es? cosa que Exacto. necesitas ver en esta etapa de tu vida o hacia dónde estás ubicando el objetivo del acompañamiento de esta persona profesional que te va a ayudar a resolver ciertos problemas que estás pasando actualmente? Para mí, de verdad, tener un mentor y tener un coach, porque yo he tenido todo en mi vida. He tenido un psicólogo inicialmente, pues soy psicóloga y siempre me ha acompañado un psicólogo en muchas etapas de mi vida. Un coach que sí lo necesité en cierto momento cuando estaba sobre todo migrando a un trabajo nuevo, un mentor cuando ya estaba dentro de un trabajo y y sí tuve que revisar algunas cosas más técnicas Ujú. y también algunas cosas personales, ¿no? Que me pareció interesante cómo la experiencia de otra persona puede calar y ayudarte en tu vida personal.
Y bueno, creo que ellos tres siempre me acompañan, por eso digo que la mejor inversión que tuve en mi vida ha sido hacia mi cerebro y hacia mí misma, Claro. tal cual. Y de hecho, ahora que comentabas esto, por ejemplo, si te van a promover y es la primera vez que vas a ser jefe con gente a cargo, el coaching te puede ayudar. Es diferente Ujú. trabajar sola a tener gente a cargo. O si hay algún tipo de cambio importante profesionalmente, también te puede acompañar un coach. O si, por ejemplo, tu estilo de comunicación no está calando con tu equipo, también te puede ayudar un coach. Ujú. Entonces, o incluso sales del trabajo, me quedé sin chamba, quiero emprender, no sé, pero me siento un poco perdido. Una vez recibí una llamada de alguien que quiero escalar en mi empresa, pero me faltan herramientas. Y le empecé a hacer unas preguntas y lo que él necesitaba era, le dije, hay dos cosas que yo veo. Uno, que tengas un mentor de carrera y otro, te cuesta tomar decisiones. Y me dijo, sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Coaching o mentor de carrera? Mm. ¿Qué te quita el sueño? Ascender. Búscate el mentor de carrera. Entonces, la agenda siempre está en la persona. Entonces, con estas conversaciones, que son un poco express, porque primero, tal cual tú comentas, quiero entender cuál es el problema para ver cómo te ayudo. Ujú. Pero ayudar también significa que no lo hago yo, lo hace otro experto, que puede ser un terapeuta o un mentor de carrera. Totalmente. Y crucial, de verdad, lo que has comentado, porque sé que vamos a poder también darle estas herramientas de estrategia a la comunidad que nos ve, que a veces escribe. Y de hecho vamos a entrar a una etapa que nosotros de verdad nos gusta y que es para revisar algunos casos. Esta parte las llamamos confesiones laborales. Abrimos a Muy bien. inicio de este año un buzón, ¿no? Donde hay mucha gente que nos ha escrito casos importantes que lo viven, casos reales. Son anónimos, pero vamos a ponerle un nombre. Tobías nos ha escrito hace ya varias semanas. Él es un profesional con experiencia, con buenos resultados. Incluso nos colocaba algo muy crucial, que es muy reconocido en su trabajo. Y nos pareció importante que él mismo lo haya puesto. Pero también de ahí le acompañaba un poco la duda. Dice, pero cuando se abre una oportunidad para crecer, me quedo corto y no aplico, ¿no? Cuando estoy en una reunión importante, tengo ideas y me cuesta decirlas. Cuando me proponen asumir algo más grande, Ujú. estoy dudando de mí y siento que todavía algo me falta y no puedo identificarlo. Entonces él preguntaba cómo puede hacer para dar más de él mismo, para que no lo frene lo que está sintiendo y también para saber cuáles son aquellas herramientas que debería aplicar él, ¿no? Ujú. ¿Tú qué le dirías a este miembro de nuestra comunidad, Tobías, con este caso, ¿no? ¿Te ha pasado de repente también a ti en algún caso acompañar algo similar o hasta en nuestras propias vidas a veces, ¿no? Que Sí, dudamos de nosotros. me pasó en los dos casos, en mi vida y acompañando a otros. Y aquí yo te dejaría tres preguntas que puedes hacerla tú mismo, Tobías. La primera es trabajar en tu aspiración. Vamos a ir al sueño, a potenciar eso que idealizas. Imagínate un Tobías en esa conversación, en esa mesa o con ese auditorio, compartiendo sus ideas, aportando, sin ningún temor. ¿Cuál sería ese ideal? ¿Cuál sería tu versión potenciadora de esa situación? La vas a escribir y luego le vas a poner un número que es el 10. Ese es tu 10. Luego vas a tomarte una foto actual, es decir, frente a esa visión ideal, aspiracional, ¿dónde te encuentras? Del 1 al 10. Imagínate que sea un 4. Ese 4 quiere decir que tienes una brecha de 6 puntos. ¿Qué te está alejando para llegar no al 10, sino al siguiente número? Vamos a ir con pasos pequeños y vas a desarrollar lo que te esté alejando, lo que te esté separando de ese ideal y escríbelo. Y lo último que vas a hacer es qué te podría acercar a lograrlo. Y ahí te vas a sorprender del tipo de respuestas que encuentras en ti, porque ese ejercicio es autoconocimiento. De eso parte.
Qué chévere. Gracias, gracias, Su, de verdad. Para nosotros ha sido espectacular tenerte hoy día. Yo sé que ha sido un espacio recontra valioso. Gracias, Me encantó Mili. lo que has dicho porque es como una masterclass literal de cómo nosotros poder desarrollar nuestro propio talento desde otra mirada, ¿no? Con otro enfoque y con ese enfoque de autoconocimiento, y yo me quedo con esa palabra. Yo la valoro mucho, porque sé que es difícil igual, pero valoro mucho empezar desde nosotros. Así es. De verdad, espero que te hayas sentido contenta también de estar aquí. Yo creo que eres una mujer que trasciende muchísimo Gracias, no, Mili. de verdad, en los pocos espacios que hemos compartido, de hecho contábamos un poco las anécdotas antes de empezar aquí, ¿no? Nos conocimos en un taller, hemos tenido algunas conversaciones y ahí realmente sentí que tu presencia en esta comunidad de Hablemos de Chamba era importante para el mensaje que ahorita acabas de darle a uno de los miembros que nos ha escrito y que de hecho sé que necesitaba escuchar lo que le has mencionado, el 1, 2, 3, ¿no? Ese masterclass chiquito y a la vena para tomar acción y para realmente motivarnos de que sí podemos hacer cosas grandes, ¿no? ¿Qué mensaje final quisieras dejar, Ay, bueno, Su? primero agradecerte, Emilia, a ti, a todo el equipo de Explora Podcast, a toda la audiencia, en verdad. Qué privilegio estar sentada aquí compartiendo contigo, escuchándote, que también toda la sabiduría que tú transmites, poder compartirla aquí en este espacio. Yo les daría un mensaje que parte de mi propia experiencia. Reúnanse, busquen, júntense con personas que les alimenten el alma. Así como Mili llegó y la conocí, es lo que hace hoy día en mi Gracias. entorno. Con esas personas con las cuales resuenen, con las que sus valores se conecten, pero que también los reten para ampliar puntos de vista, los reten para poder ser mejores, los reten para aprender. No es muy fácil. ¿Eso qué significa? Un pasito. Empiecen a cambiar de entorno. Busquen personas fuera de lo que siempre están teniendo para conocerlas, conectar y ampliar perspectivas. Las personas que nos acompañan a lo largo de la vida también pueden ir cambiando y eso no está mal ni está bien, pero sí es importante refrescar y buscar conexiones que nos hagan sentir bien, retados y que estemos aprendiendo constantemente. Eso es. Gracias, Su. Qué lindo tu mensaje. Y voy a lanzar lo que tú y yo venimos trabajando como idea todavía, pero se vienen cositas, ¿sí Se o vienen no? cositas. Sí, se vienen cositas. Se vienen cositas porque nos hemos dado cuenta que podemos acompañar a muchas más personas uniendo esfuerzos y uniendo trabajos para que la gente pueda no solo desarrollar su talento, sino también trascender de otra mirada, ¿no? Así que se vienen cositas. Se vienen cositas. Gracias, Mili, de corazón, en A verdad. ti, gracias Muchas por ser gracias. parte también de mi círculo de vida. Feliz de conocerte y de tenerte en esta tu comunidad de Hablemos de Chamba. Y bueno, agradecida con toda esta comunidad que nos sigue, nos escribe, que comenta, compartan el episodio, compartan también los clips. Estamos sacando muchos videos para que realmente pueda seguir resonando los mensajes de todos los líderes que nos acompañan aquí, cada uno con su historia, su experiencia. El tema de hoy día ha sido muy potente porque a veces pensamos que necesitamos tener más estudios, tener más experiencia, cuando realmente el talento ya lo tenemos, ¿no? Empecemos por ese autoconocimiento que hablábamos hace un momento y luego demos esos pasos importantes para seguir trascendiendo desde nuestra propia mirada. Muchas gracias, chamberos y chamberas de esta comunidad, y nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Chamba. Chao, chao.